Hola, saludos. Seguimos conversando acerca de las calderas acotubulares. Es lo que vamos a estar conversando, específicamente ya entrando en lo que son los esquemas de control para las calderas acotubulares. Entonces aquí vemos, antes de entrar a cualquier tipo de esquema de control, vamos a ver cómo están compuestas las calderas acotubulares. Fíjense que inicialmente quiero que vayamos focalizando, porque esto va a ser progresivo, o sea, el estudio de las partes de las calderas va a ser progresivo, y por lo pronto quiero que nos centremos en el circuito de agua, ¿ok? Y algunos elementos que son indispensables conocer. Eh, Primero vamos a tener lo que es el hogar, que es toda esta zona que estoy mostrando acá. Fíjense que aquí es donde tenemos la entrada del quemador hacia la caldera. Tenemos esta parte que es la zona de radiación como tal, donde tenemos la fuente de calor. Tenemos el tambor de vapor, también es llamado domo superior, y el tambor de agua, que es llamado también domo inferior o también tambor de lodos. Son nombres que reciben estos dispositivos. Tenemos aquí lo que es la salida del vapor, fíjense aquí lo vemos, la salida del vapor, eh, y la salida de los gases hacia la chimenea. ¿Ok? Estos son los tubos de la caldera y podemos ver cómo va circulando los gases calientes a través de los tubos. Cabe destacar que el nombre de acuotubular es porque realmente dentro de los tubos hay agua. Por eso es que recibe este nombre de acuotubular. Bien, fíjense aquí hay una foto de una caldera real. Miren donde tenemos aquí el domo superior, domo inferior o tambor de vapor. Aquí podemos ver instrumentación asociada, que más adelante vamos a ir hablando de ella también. Vemos aquí el quemador, fíjense cómo está dispuesto el quemador. Todos los dispositivos de tren de gas que posteriormente vamos a estudiar. Y aquí tenemos el domo inferior, ¿ok? Son los equipos que resaltan o destacan lo que es la caldera acotubular. Y cuando usted vea una caldera acotubular en una planta, vas a saber diferenciar, mira, esta es una caldera acotubular. O mira, esta es una caldera pirotubular, ¿ok? Por eso es importante conocer los elementos para luego poder manejar este léxico en el campo industrial. Bien, vamos a ver este esquema. Fíjense que es un esquema de lo que sería la parte de tubería. Mire cómo se disponen los tubos. Generalmente es así la distribución. Tenemos estos tubos hacia esta parte, ¿ok? Estos tubos que conectan lo que es, se conecta lo que es el domo superior y el domo inferior. Hay una recirculación de agua. Y aquí tenemos la entrada, fíjense, feed water inlet. Aquí está el feed water inlet, la alimentación de agua. Y tenemos el punto 11, que es el vapor como tal saturado a la salida. Fíjense el punto 10, que es el steam drum. Ok, este es el tambor ya de vapor, como ya hemos hablado. Y este, el 4, vemos el water drum. Ok, por lo general, así es la estructura de una caldera acotubular. Bien, fíjense aquí vemos un ejemplo de otra caldera. Fíjense que siempre va a estar el espacio disponible para que entre lo que es el quemador y que pueda existir lo que es la radiación. Las llamas por lo general pueden llegar o cubren buena parte de lo que sería el hogar y la parte externa de estas tuberías. Entonces el calor se propaga por radiación, por conducción, por convección a través de toda la parte metálica de la caldera para producir lo que es el vapor. ¿Ok? Vemos aquí un esquema y ya aquí ir hablando del circuito de suministro de agua. Quiero que nos concentremos aquí. Fíjense, nosotros tenemos el agua en las calderas. Vemos que hay un circuito de alimentación de agua. Fíjense cómo empieza, ¿ok? Viene el suministro de agua. Esto es ya agua tratada, como ya lo habíamos hablado, pasó por el suavizador, desaerador, todo esto. Y el agua proveniente viene, hace esta circulación como estamos viendo acá, ¿ok? Una parte va para tratar lo que es el vapor ya de salida, para controlar la temperatura de salida del vapor. Pero digamos que inicialmente el agua entra a la caldera y va a pasar a través del economizador, tal como vimos en el esquema de la central térmica. Llega al economizador, fíjense aquí, y el economizador pasa a la caldera, se llena todos los tubos como tal y el vapor ya saturado va a pasar por este equipo que es el sobrecalentador. Aquí ya el vapor pasa a ser sobrecalentado, desaturado sobrecalentado, y aquí finalmente se adecua la temperatura del vapor para la entrega. Así es que funcionan estos equipos, ¿ok?
es algo bien interesante. Entonces fíjense que se trata de ganar energía con el economizador, de tal manera de no desperdiciar la salida de los gases de combustión, que es energía que va hacia el medio ambiente. La idea es aprovechar esa energía para precalentar el agua, ¿ok? Dejarla cerca del punto de ebullición y luego esa agua a través del sobrecalentador, el vapor, perdón, saturado con el sobrecalentador, lo lleva a niveles de energía superiores. Eso es lo que se quiere y estos son los equipos que tienen como tal o integran la caldera en su circuito de agua. Bien, entonces vamos a ir hablando de los esquemas de control de nivel. Estos esquemas de control de nivel van a aplicar algunos para las calderas pirotubulares, pero vamos a concentrarnos ahorita en las aquatubulares. Luego va a ser fácil entender la de los pirotubulares porque las pirotubulares son más sencillas, ¿ok? Entonces fíjense, vamos a ver el control de alimentación de agua, que también lo llaman Drum Level Feed Water Control. Funciona así de esta forma. Fíjense, el agua de alimentación viene, que como hemos hablado, empieza a llenar el tambor de vapor y hay un sensor de nivel, ¿ok? Este sensor es de presión diferencial, típicamente en la tecnología usada es de presión diferencial. Entonces envía la señal hacia el controlador y el controlador enviará a abrir o cerrar la válvula para poder mantener el nivel estable dentro de la caldera. Cabe destacar que siempre este nivel se controla 50, 60%. Allí oscila lo que es el control para las calderas aquatubulares y también como tal lo que se quiere es mantener un nivel estable a través de esta zona. Bien, entonces fíjense aquí la señal de nivel transmite hacia el controlador. Aquí hay un set point que es 50, 60 y se regula el flujo de agua hacia la caldera. Este esquema es conocido esquema de control de un elemento. Este esquema funciona muy bien, ¿ok? Y siempre que se pueda implementar, bienvenido. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que siempre va a haber consumidores, porque una caldera no está sola. Va a haber turbinas, va a haber, bueno, compresores, consumo de vapor. Y ese consumo de vapor por lo general no es estable 100%, eso no es constante, quiero decir. Entonces eso va a indicar que el vapor aquí, la salida, va a variar, ¿ok? Va a haber variaciones de la salida del vapor. Igualmente puede suceder con el agua. O sea, este no es el único equipo que consume agua. Entonces esta presión del cabezal de agua puede cambiar. ¿Y qué implicaciones tiene esto sobre el esquema de control? Tiene muchas, ya lo vamos a ver. Entonces lo que significa es que este esquema será muy bueno siempre y cuando el proceso tenga un suministro de agua que tienda a ser lo más estable y constante posible y también una demanda de vapor estable y lo más constante posible. Si los procesos son así, un elemento suficiente. ¿Para qué inventar otra cosa? ¿Okay? Pero fíjense qué pasaría. Vamos a analizar un poco la tecnología de medición para ir detallando. Fíjense que se conecta así de esta forma. Voy a tener unas válvulas de bloqueo. Voy a tener una cámara. Esta cámara es porque estos son llamadas piernas, ¿verdad? Que son las piernas que conectan o las tuberías que conectan al instrumento de presión diferencial con la caldera. ¿Ok? Una parte va a ir hacia la parte del vapor y otra parte hacia el agua en la zona que yo voy a medir nivel. Bien, este es el arreglo más recomendable para hacer la instalación. De esta forma, fíjense que aquí ya no se recomienda, ¿ok? Este esquema así no se recomienda. Entonces, yo siempre voy a tener una pierna de referencia, por así decirlo, que es esta, ¿ok? Que es la que va a estar siempre inundada. Y esta cámara que está aquí es para tratar de mantener siempre este nivel constante, ¿ok? Siempre constante. Esta pierna siempre inundada. Y esta es donde va a ocurrir la variación como tal de nivel para detectar lo que es el nivel, ¿ok? Esta tecnología de presión diferencial, más adelante vamos a ver algunas ecuaciones de cómo se calcula. Y también en nuestro curso de medición de nivel explicamos cómo hacer estos cálculos, ¿bien? Pero ahorita vamos a ver también una forma de cómo hacerlo. ¿Ven? Fíjense. Aquí vamos a estudiar hacer lo que es un balance de masa. No se asusten, no, cuando uno dice balance de masa, ecuaciones diferenciales. Ok, mire, es importante conocer los principios, porque es la diferencia entre ser una persona que conozca realmente las cosas o una persona medio pirata. Ok, entonces realmente hay que conocer los principios de cómo trabajan los sistemas y esto nos va a ayudar mucho a solucionar problemas, fallas, a optimizar. Ok, entonces por eso es bueno estar claro. Ok, entonces fíjense. Si yo encierro todo esto en un gran círculo y digo que esto es como un nodo eléctrico,
Las corrientes que entran al nodo es igual a las corrientes que salen. Aquí no hay nada que temer. Ok, también los ingenieros químicos lo definen como un volumen de control. Ok, y donde yo digo que toda la masa que entra es igual a la masa que sale. Si no hay acumulación, por el principio de conservación de la masa. Ok, entonces yo puedo plantear una ecuación y decir, bueno, mira, la masa de líquido que entra va a ser igual a la masa de vapor que sale siempre y cuando no haya acumulación. O sea, que la masa de líquido dentro de la caldera sea cero. O sea, esto que está aquí es la variación de la masa, ¿verdad?, en la caldera. Si el flujo de líquido que entra es igual al vapor que sale, esto es cero. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Fíjense, si yo hago una transformación y yo digo que el nivel dentro de la caldera va a ser algo como esto. Fíjense, aquí yo tengo un corte de la superficie, todo esto va a estar inundado. Pero ¿qué sucede? Si yo controlo el nivel 50%, ¿verdad? Esta área de este volumen, ¿ok?, que es la masa de líquido dentro de la caldera, fíjense, esta área va a tender a ser constante, ¿ok? Si es así, yo digo que la densidad por el área, ¿verdad?, multiplicado por el nivel, todo esto es la masa de líquido, ¿ok? La masa de líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo puedo hacer que esta área tienda a ser constante. La densidad en teoría también es constante, en teoría. Entonces voy a tener que el nivel de líquido dentro de la caldera va a ser proporcional a estas magnitudes, dentro de la densidad como el área, pero eso va a ser igual a lo que es la masa de líquido menos la masa de vapor que sale dentro de la caldera. O sea que de alguna forma esta variación de nivel va a estar impactada, ¿por qué? Por la cantidad de líquido que entra y la cantidad de vapor que sale. ¿Qué va a pasar? Si en algún momento llega a existir una demanda de vapor, entonces ¿qué va a pasar? Y el líquido está constante, el nivel va a tender a bajar, a decrementar. Y si por el contrario la demanda de vapor es constante, no varía, entonces el fluido, el líquido, si no varía y aumenta la masa de líquido entrando, entonces el nivel va a tender a subir. Y si son iguales, entonces esto es cero. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta y vamos a ver la utilidad para esto. ¿Ok? Porque ¿qué sucede? Fíjense, habíamos dicho aquí en este esquema, si tengo consumidores que están aquí de alguna manera demandando vapor, ¿ok? ¿Qué me va a garantizar que este nivel de verdad se comporte lo más estable posible? Y fíjense por qué. Miren lo que sucede. Nosotros tenemos dentro del tambor esto. Fíjense que va a tener burbujas, ¿ok? Burbujas, y va a haber una conversión de líquido a vapor, y fíjense, el vapor saturado empieza a salir. Pero ¿qué tal si una demanda brusca? O sea, que sale mucho vapor. Si sale mucho vapor, la presión aquí en el tambor tiende a disminuir. Y si tiende a disminuir, ¡pum!, ocurre una expansión. Ocurre una expansión y por un momento vamos a ver como si el nivel se incrementara, porque empiezan las burbujas a incrementarse y parecía que el nivel subió, pero hey, recuérdate la ecuación, ¿ok? Sí, hubo una alta demanda y el agua sigue siendo la misma, nos acercamos a un bajo nivel. Pero el medidor por un momento está viendo la expansión y se va a ver esto que se denomina esponjamiento, ¿ok? Fíjense, hubo una demanda del caudal de vapor, ¡pim! Y por un lado estamos viendo un esponjamiento, pero esto es falso. Esto es falso, ¿por qué? Porque el balance de masa me está diciendo, hey, tuve una salida de vapor, lo que viene es una disminución de nivel, ¿ok? Entonces fíjense cómo de repente, ¡pum!, bruscamente cae el nivel, ¿ok? Y lo que se va a observar es que más bien disminuyó y el esquema de control de un elemento hace lo posible por controlar la perturbación, pero ya es tarde, porque el impacto de la corrección de esta válvula, ¿ok?, se va a hacer lento porque fíjense, imagínense un tambor de gran magnitud, cuánto es esta área transversal, este volumen aquí, estos centímetros que pueda cambiar de nivel, ¿ok? Es una masa de volumen importante atrapada aquí y el controlador no se va a enterar. Entonces vemos este problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¿Ok? El otro caso, vamos a suponer que hubo más bien una disminución, miren aquí, una disminución, ¿ok? Si ocurre la disminución de la demanda de vapor, entonces hay una sobrepresión, ¿ok? Cuando ocurre una sobrepresión, las burbujas se compactan y pareciera que el nivel bajó. Pero señores, el nivel no está bajando, ¿ok? ¿Por qué? Veamos la ecuación de balance de masa, ¿ok?
Si yo tuve una disminución del vapor, lo que voy a ganar es un incremento de nivel, ¿ok? Porque sigo alimentando la caldera con la misma agua. O sea, va a subir el nivel. Y aquí vemos efectivamente que el nivel va a subir, pero el sensor de nivel ve la contracción y ve como que el nivel subió, ¿ok? Pero a la larga el sistema responde y lo que vemos es el incremento de nivel y aquí vemos la perturbación, mire cómo se ve esto, ¿ok? Entonces aquí vemos que tenemos un problema y bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Okay? Esa es la interesante pregunta, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, mira, la respuesta está aquí, ¿ok? Yo tengo que asegurar de alguna forma para que el nivel no cambie, que el vapor que yo saqué, de alguna manera lo suministre esa misma cantidad en líquido a la entrada. Si yo hago eso y hago un balance, resto estas cantidades, el nivel no va a variar, ¿ok? Entonces esto es posible con el esquema de control de dos elementos, ¿ok? Que es lo que vamos a ilustrar aquí. Fíjense, ¿ve? Yo mido cuánto vapor salió y inmediatamente lo compenso hacia la válvula de control. Esta cantidad de vapor lo compenso con este control que se llama Feed Forward, así que se llama Feed Forward Controller. Es una estrategia de control adicional. Más allá del simple feedback, más allá de cascada, está el Feed Forward Control. Entonces con este Feed Forward yo hago una prealimentación y me adelanto y digo, bueno, salió esta cantidad de vapor, entonces tengo que meter esta cantidad de líquido, el nivel trata de ser estable, ¿ok? Esto es lo que sucede con este esquema de control. Va a haber una mejoría, fíjense que aquí podemos ver cierta mejoría, porque fíjense que el nivel no se hace tan negativo, pero igual ocurre el esponjamiento, es algo inevitable, pero fíjense aquí que aquí tenía un poco más hacia abajo, más negativo, fíjense esta perturbación, aquí de alguna manera con este esquema lo corregimos un poco, pero sigue existiendo, ¿ok? Y a esto se le suma, yo resolví el problema del flujo, ¿ok? Del flujo de vapor que salió, lo estoy compensando con el flujo de agua que entra, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo hago si mi sistema tiene variaciones en lo que es el suministro de agua? ¿Okay? O sea, no hay una sola caldera, hay varias calderas, hay sistemas consumiendo agua, esa presión cambia. Entonces miren el impacto que trae la variación de la presión del caudal de agua. Trae un impacto, ¿ok? Sí, trae un impacto. Entonces, la forma de resolverlo también apunta un poco a este balance, ¿ok? Porque realmente si yo quiero mantener la masa de líquido constante, yo debo saber cuánto es la cantidad de flujo de líquido que debo ingresar a la caldera. La solución es un esquema de control de 3 elementos, ¿ok? Que es el que voy a mostrar ahora, esquema de control de 3 elementos. Simplemente se coloca un lazo interno de control de flujo, se mide el flujo, hay que hacerlo, hay que medir el flujo, yo mido el flujo, y fíjense que aquí tengo un lazo de control en cascada. ¿En cascada con quién? Con este Feed Forward. Este Feed Forward es el control maestro, por así llamarlo, porque me daría el objetivo aquí en este punto, no de la caldera como tal, sino que yo necesito mantener el agua para poder producir el vapor. Acuérdense que mi variable objetivo de una caldera es el suministro de energía. ¿Ok? El suministro de energía, ya lo habíamos hablado. Pero para yo poder generar vapor necesito controlar el nivel. Esto no lo podemos perder de vista. Necesito controlar el nivel. Entonces, fíjense, yo controlo el nivel con esta estrategia de control que ya es un Feed Forward Control, por lo que hablamos de las demandas, el fenómeno de expansión y contracción o esponjamiento y contracción, ¿ok? Y voy a hacer un lazo interno, entonces este lazo va a estar en cascada con este lazo de acá, y de esta forma simplemente yo para mantener esto estable, este set point en un valor, bueno, simplemente suministro la cantidad de agua, y si hay una variación de presión o de flujo aquí, de una vez este control rápidamente corrige para mantener el flujo estable y lograr que el balance de masa esté lo más estable posible, ¿ok? Así que funciona este esquema y esto produce una mejora notable en los esquemas de control. Fíjense en la mejora, ¿ok? Como les había dicho, es inevitable el tema del esponjamiento y contracción, pero mire cómo se reduce fuertemente el fenómeno, mire cómo trabaja el caudal de vapor, el caudal de agua, miren, o sea, definitivamente el esquema trabaja muy bien. Cuando hablamos de centrales térmicas, cuando hablamos de procesos grandes con calderas acuatubulares, esta es la solución. Esto no me lo inventé yo, esto está en todos los libros de control
esquema de control de un elemento, dos elementos y tres elementos. Así que espero que esta parte quede muy claro, que entiendan muy bien. Y si hay alguna pregunta, saben que estoy a la orden a través de los foros de consulta. Y me pueden consultar si hay alguna duda con respecto a esto. Pero así es que trabaja este esquema de control. Ok, esto no queda aquí, hay más. Ok, fíjense lo que pasa. La tecnología de medición, como les he dicho, era a través de presión diferencial. Ok, pero resulta que yo tengo una gravedad específica del líquido saturado, ok, dentro del tambor de vapor. Tengo una gravedad específica del vapor, ok. Fíjense que el vapor va a ir a través de esta pierna, que como les dije siempre va a estar inundada, ok. Y esto va a ser prácticamente 1, la gravedad específica aquí, ok, porque es vapor, o sea, es la gravedad específica del agua, pero va a tener una temperatura, ok. Pero esta, que es la gravedad específica del agua saturada, este nivel es el que va a cambiar. Por lo tanto, la presión de esta cámara siempre va a estar variando, ok. Va a estar variando y también las presiones van a estar variando, pero de alguna forma se compensa. Esta es la ecuación para determinar lo que es el delta P en el medidor de presión diferencial, ok. Y si yo tengo el delta P, yo puedo obtener a través de las gravedades específicas cuánto será el nivel. Esto es la tecnología de medición de nivel a través de presión diferencial, ok. En nuestro curso de medición de nivel explicamos esta parte en detalle y los cálculos y cómo es el principio, la ecuación de Bernoulli, bueno, todos esos fundamentos, ok. Por lo pronto aquí les dejo la ecuación para que aprendan cómo se calcula. Y en función de esto uno puede estimar el rango, lo que es el URB y el ERB, que se va a configurar en el transmisor. Pero ¿qué sucede con esta gravedad específica? Miren, lo que pasa es esto. Que la gravedad específica, a medida que aumenta la presión del tambor, miren, hay una variación, ¿ves? Fíjense, de 1 puede caer hasta 0,8 a medida que la presión del tambor se va incrementando. Entonces esto trae una consecuencia, puede introducir un error. Entonces hay que buscar la forma de compensarlo. Igualmente pasa con la gravedad específica del vapor saturado. Fíjense cómo puede cambiar. Entonces esto pudiese afectar la medición. Y de hecho así la afecta. Entonces la forma de compensar esta desviación es colocar un medidor de presión en el tambor de vapor. Ya vamos a ver cómo se implementa. ¿Okay? Esto no queda aquí. ¿Qué sucede? Miren, fíjense. Cuando yo mido la salida del vapor, aquí en este punto, yo estoy midiendo la salida de vapor. Acuérdense que si lo mido con placa de orificio, que es un elemento de medición de flujo dP a través de presión diferencial, ¿ok? Yo voy a necesitar compensar por presión y temperatura. Porque como es un gas, ese gas como tal se va a ver afectado volumétricamente, se va a ver afectado por la presión y la temperatura del vapor. Entonces para ello se hace también un cálculo de compensación, que es este que está aquí. En los bloques de sistema de control distribuido se llama Flow Compensation. Esto es un bloque ya preconfigurado. Aquí no tienes que hacer nada. La mayoría de los sistemas de control distribuido lo tienen. Y se coloca allí ese bloque y simplemente desconectarle el medidor de presión, el medidor de temperatura, y él hace la compensación. Hay también medidores de flujo multivariables que te miden la presión puntual, además de la presión diferencial, la presión puntual, y miden la temperatura. Y a través de este Flow Compensation es posible calcular el flujo volumétrico de vapor. ¿Ok? Por eso se lo muestro. Aquí está la ecuación. Y esta ecuación se configura en el sistema de control a través de un cálculo y se hace la compensación. Entonces el esquema queda modificado así, como se ven, y ustedes pueden asustarse, wow, pero este esquema es, bueno, sí, con compensaciones. Fíjense, yo tengo aquí el nivel, lo estoy compensando con la presión por los temas de la gravedad específica que va a cambiar aquí adentro, dentro del tambor de vapor. Ok, aquí vemos, con esta presión se puede hacer la compensación para poder medir el nivel sin variaciones por los temas de gravedad específica. Y tenemos el Flow Compensation, como le dije, estoy midiendo flujo, estoy midiendo temperatura, presión, y con esto calculo esta función para poder estimar lo que es el flujo volumétrico. De esta forma trabaja el esquema de control de 3 elementos con compensaciones operacionales. Esta es la forma que trabaja, y trabaja excelente, sin mucho problema, y por eso se los muestro a este nivel de detalle. Aquí les muestro un esquema que está en esta bibliografía muy buena. Esto es un libro de la ISA, y fíjense que es importante que nos familiaricemos
con los conceptos y que tú veas un plano, no importa que sea diferente, no importa que la representación sea otra, tú puedes identificar los elementos que estamos estudiando. Fíjense que vemos aquí, vemos el control de nivel, ¿ok? Fíjense aquí tengo el drum level con la presión del tambor para hacer la compensación. Fíjense, pressure compensation para poder compensar. Entonces este es el esquema de control maestro. Aquí está el feed forward, la prealimentación. Vean, este es el steam flow. Aquí estoy midiendo el flujo, ¿ok? Haciendo la compensación tanto con presión y temperatura para hacer la prealimentación o el feed forward. Y por otro lado tengo el esquema de control de cascada. Fíjense, aquí está el feed water flow para lo que es la medición de flujo de entrada del sistema de alimentación de agua a la caldera. También se estila colocar este feed water temperature, se usa para hacer una compensación de temperatura también en la medición. Entonces estos son los esquemas típicos, y bueno, quería que lo conocieran y vamos a ir profundizando sobre más esquemas de control. Pero aquí vemos el esquema de control de un elemento, dos elementos y tres elementos y cuándo usar estos esquemas, ¿ok? No siempre insisto, voy a matar a un mosquito con un cañón, ¿ok? Hay casos donde un elemento es suficiente, pero ya en los procesos grandes, señores, se trabaja con tres elementos, ¿ok? Bien, este otro esquema, representado por un estándar de PDVSA que es el K337, me gusta mucho este esquema porque este esquema, fíjense que mide el flujo de vapor ya con sus cálculos de compensaciones, ¿ok? Lo mide y se hace un diferencial, ¿ok? Esto obedece a la ecuación del balance de masa. Entonces, si ya yo sé cuánto es el diferencial, de una vez hago la compensación para el flujo y introducir la cantidad de flujo que necesito para que no exista la variación de nivel. Este esquema es bien interesante y por eso se los muestro, ¿ok? Como también una alternativa para estos esquemas de control para hacer el control de nivel en las calderas acotubulares. Bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta presentación, de este vídeo, y en el próximo vídeo vamos a hablar entonces de las calderas pirotubulares. Gracias.